El impacto fue tan colosal que Golgius salió despedido como un proyectil, atravesando los muros traseros de la casa abandonada y estrellándose violentamente contra la estructura vecina, levantando una densa nube de polvo y madera astillada. Ambos guerreros caminaron hacia el cráter del impacto, proyectando sombras alargadas y ominosas sobre el caballero derribado. El aura de Meliodas era inquietante, pero la de Goku emanaba una intención de poder asesina tan absoluta que el aire mismo parecía vibrar con hostilidad. Se detuvieron frente a él, como jueces ante un condenado. «Habla ahora», exigió Goku con una frialdad gélida. «¿Quién te dio la orden de llevarte a Elizabeth, insecto? ¿Y por qué tienes tanto interés en mi espada?», añadió Meliodas, cuya mirada, aunque tranquila, guardaba una chispa de acero. Sin embargo, la interrogante fue interrumpida por la llegada de Elizabeth y Auk, quienes aparecieron jadeantes detrás de ellos. Golgius, acorralado y desesperado, aprovechó esa fracción de segundo de distracción para desvanecerse una vez más entre las sombras, activando su magia de ocultamiento con lo último de sus fuerzas. «Goku. Señor Meliodas», exclamó la princesa, corriendo hacia ellos con el corazón en un puño. Sin poder evitarlo, rodeó a Goku en un abrazo fugaz, buscando consuelo en su presencia, antes de separarse con las mejillas encendidas por un sonrojo que delataba sus sentimientos. «Diría que nos preocupamos por ti, Meliodas», comentó Auk, recuperando el aliento, «pero teniendo a Goku a tu lado, la verdad es que esa preocupación se me pasó bastante rápido». Meliodas suspiró, rascándose la cabeza con su habitual gesto despreocupado, al notar el vacío donde antes estaba el caballero. «Vaya, qué mal, ha logrado escapar», comentó el capitán, volviéndose hacia su compañero. «Oye, Goku, ¿tienes alguna idea de hacia dónde se ha dirigido esta vez?». En ese instante, el relinchar de un caballo quebró el silencio de las calles lejanas. El sonido de los cascos golpeando el suelo se alejaba con prisa. Para cualquiera habría parecido el galope de un animal asustado por el alboroto de la batalla, pero Goku no se dejó engañar. Sus sentidos ya habían fijado el rastro de energía que se alejaba. «Ahí está», sentenció Goku fríamente, señalando hacia el límite de la aldea. A lo lejos, la figura de Golgius comenzó a manifestarse sobre el lomo de un corcel que galopaba a toda velocidad. El caballero, visiblemente adolorido y aferrado a las riendas, huía de la aldea como quien escapa de su propia muerte. Meliodas observó la dirección de la huida, reconociendo el sendero que se perdía en el horizonte. «Parece que ese caballo sabe exactamente a dónde ir», concluyó el capitán con una sonrisa de anticipación. «Se dirige directamente hacia la prisión Baste». La atmósfera en la aldea se volvió opresiva, cargada de una melancolía amarga que parecía detener el tiempo. Elizabeth, impulsada por un sentimiento de responsabilidad desgarrador, se desplomó junto al cuerpo del Dr. Dana. El anciano, con el aliento escapándosele en suspiros erráticos, se deshacía en un arrepentimiento profundo. Su traición no había sido más que el acto desesperado de un padre que anhelaba rescatar a su hija, Senet, de las garras de la tiranía. La princesa, con el rostro bañado en un llanto inconsolable, comenzó a culparse de nuevo, sintiendo que cada tragedia en su sendero era una consecuencia de su propia existencia. ¿Que no lo entienden? Ay, Elizabeth, de no haber escapado para buscar a los pecados, y el Thunder no lo hubiese herido, y no hubiese estado al borde de la muerte al enfrentar a ese maldito caballero sacro. Si Golgius lo mató fue únicamente por mi culpa. En ese instante de absoluta vulnerabilidad, una presencia sólida y cálida se manifestó a su lado. Goku se arrodilló con una parsimonia que irradiaba una paz casi mística y, con una delicadeza inesperada en un guerrero de su calibre, extendió su mano para limpiar las lágrimas de la joven. Elizabeth, visiblemente sorprendida por el contacto, guardó un silencio repentino mientras sus ojos se encontraban con la mirada profunda y serena del Saiyajin. ¿Acaso has olvidado lo que te dije?, comenzó Goku, su voz emergiendo con una vibración grave que parecía apaciguar el aire a su alrededor. «Esto no es tu culpa. Tú no puedes predecir ni eres responsable por las acciones de los demás. Dime algo, Elizabeth, ¿una o dos lágrimas van a detener tu misión?». Aquellas palabras actuaron como un dique que contuvo el llanto de la princesa de forma inmediata, devolviéndole un rastro de claridad. «Recuerda por qué estás aquí», continuó Goku, manteniendo la fijeza de su mirada, inmutable como una montaña.
¿Olvidaste aquel momento, hace apenas unos días, cuando estuve a punto de marcharme? Aún tengo miedo de que te vayas de mi lado, Goku, murmuró Elizabeth, bajando la mirada para ocultar la fragilidad que aún persistía en su semblante. Cuando fuimos atacados por aquel caballero el primer día de esta aventura al buscar a esos pecados, comprendí que mi lugar era ayudarte, sentenció Goku con una firmeza inquebrantable. Escucha bien. Nunca debes mirar hacia atrás, solo hacia adelante. Ten presente que nosotros te apoyaremos en esta misión, en tu misión. Como te mencioné hace unas horas, tu propósito es valioso. Buscas detener la maldita corrupción que esos caballeros han impuesto sobre este reino. Las palabras de Goku, aunque revestidas de una frialdad estoica, contenían una verdad tan pura que dejaron una huella de asombro tanto en Ao como en el Dr. Dana, quien observaba la escena desde el umbral de su conciencia. Meliodas, que permanecía a unos pasos, asintió con una seriedad que rara vez permitía aflorar en su rostro. Goku tiene razón, Elizabeth. Tienes que fijar la vista en el presente, intervino el capitán con voz firme. ¿Acaso no quieres defender el reino de los caballeros sacros? Yo prometí que encontraría a los 7 pecados capitales a tu lado y que detendríamos esta locura, e incluso si tú murieras, Elizabeth, yo mantendría mi promesa hasta el final. Señor Meliodas, susurró la princesa, conmovida por la gravedad en sus palabras. En ese instante, una sombra de melancolía cruzó el rostro de Meliodas. Su mirada se perdió en un horizonte invisible, arrastrada por el peso de un pasado teñido de tragedia y el recuerdo de un amor que le fue arrebatado por la crueldad del destino. Era un dolor que no se desvanecía, una herida abierta en el alma del guerrero. Todos mueren, continuó Meliodas, con una voz cargada de una sabiduría triste pero inquebrantable. Pero, mientras haya alguien que mantenga la esperanza, las promesas no morirán. Cuando decides mantener un sueño vivo, no importa cuánto suceda, aun si te quedas en lágrimas, debes seguir adelante, es la vida de un caballero. La determinación en las palabras de ambos guerreros caló hondo en el espíritu de la princesa, disipando las últimas brumas de su indecisión. Meliodas comenzó a caminar, siguiendo el rastro invisible que el caballero sacro había dejado en su huida, mientras Goku avanzaba tras él, como una sombra silenciosa y poderosa que custodiaba el camino. El cónclave de los colmillos bizarros. Mientras tanto, la escena se traslada a las inmediaciones de la prisión Baste. En lo alto de un acantilado escarpado, que dominaba el acceso a la fortaleza, 2 figuras observaban el horizonte con una mezcla de desdén y anticipación. Friesia, cuya presencia emanaba una malicia juguetona, y Ruin, el imponente caballero cuya maestría en las ilusiones lo convertía en un adversario temible, aguardaban el regreso de su compañero. Abajo, en la base del desfiladero, Golgius llegó cabalgando con dificultad, con la armadura abollada y el aliento entrecortado por el encuentro con el Saiyajin. Al alzar la mirada hacia sus camaradas, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro herido, ocultando el terror que aún sentía en sus huesos. El comité de bienvenida ya está preparado para la fiesta, anunció Golgius, con una voz cargada de un veneno renovado. Desde las alturas, Ruin y Friesia intercambiaron una mirada de complicidad. La trampa estaba lista, y el escenario para el enfrentamiento final entre los colmillos bizarros y los pecados capitales, junto al misterioso guerrero temible que venía con ellos, se había teñido finalmente de una tensión absoluta. El firmamento sobre Dalmari comenzaba a teñirse con los matices del crepúsculo mientras el grupo se preparaba para la inevitable confrontación. En las afueras de la aldea, donde el camino se bifurca hacia las tierras desoladas que custodian la prisión Baste, Meliodas avanzaba con paso ligero junto a Auk, cuyas pezuñas repicaban con nerviosismo sobre la tierra seca. Bueno, es hora de dirigirnos a Baste, sentenció Meliodas, con la mirada fija en el horizonte donde las sombras se hacían más densas. Espera un segundo, exclamó el cerdito, deteniéndose en seco. ¿Planeas dejar a Elizabeth y a Goku aquí? No han salido de la clínica desde que Goku dejó a ese doctor bajo cuidados, y ya conoces la determinación de la princesa. Meliodas se detuvo, y aunque un destello de melancolía y un matiz de celos cruzaron brevemente su semblante, suspiró con una resignación cargada de sabiduría. No seas tonto, cerdo. Es mejor para ella permanecer aquí, lejos del peligro, respondió el capitán, aceptando en su fuero interno que, si alguien podía garantizar la integridad de Elizabeth, ese era Goku.
Además, él estará a su lado. No habrá ningún problema con su cuidado mientras Goku asuma ese papel. Los caballeros sacros de Baste la están persiguiendo, y llevarla al ojo del huracán sería una imprudencia. Eres un tonto cerdo. Me has llamado tonto 2 veces. Chilló Auk, indignado. Los que llaman tontos a los demás son los verdaderos tontos. Sin embargo, el eco de unos pasos apresurados sobre la gravilla interrumpió la disputa. Desde la penumbra de la aldea, 2 siluetas emergieron con una presencia que obligó al viento a detenerse. Goku avanzaba con una parsimonia majestuosa, su figura imbuida en una calma absoluta que contrastaba con el esfuerzo de Elizabeth, quien caminaba a su lado jadeando levemente, esforzándose por alcanzar el ritmo del guerrero. Con las mejillas encendidas no solo por el cansancio, sino por una resolución inquebrantable, la princesa se adelantó. En sus manos sostenía la pequeña bolsa que resguardaba la espada rota de Meliodas, cuya funda ella misma había remendado con hilos de esperanza y deber. Capitán, no pienso quedarme atrás, declaró Elizabeth, extendiendo la espada con firmeza. Sus ojos, antes nublados por el llanto, ahora reflejaban la luz de una determinación sagrada. Quizás no sea una caballero, pero estoy preparada para luchar y defender mi reino y mi gente hasta el último aliento. Meliodas observó a la princesa y una sonrisa de auténtico orgullo se dibujó en sus labios. Desvió la mirada de reojo hacia Goku, buscando en el guerrero imponente una confirmación silenciosa. Goku, imperturbable como una montaña bajo el sol, simplemente asintió con un gesto breve, aceptando el pacto implícito de protección y batalla que los unía. Sin más palabras, el grupo reemprendió la marcha. 4 voluntades distintas, unidas por un mismo destino, comenzaron a caminar hacia las fauces de la prisión Baste, mientras las sombras de la noche se rendían ante la luz de su resolución. El grupo se internó en los senderos que serpenteaban hacia la fortaleza, pero antes de enfilar el destino final, Meliodas detuvo el paso con una seriedad renovada. Con su tono habitual pero firme, declaró que la prioridad inmediata era rescatar a la hija del Dr. Dana, Senet, antes de asaltar la prisión. Una chispa de gratitud y alegría iluminó el rostro de Elizabeth, quien agradeció el gesto con una sonrisa. Sin embargo, la paz del camino fue cegada súbitamente por una presencia colosal. En medio del trayecto, tal como si el destino se retorciera, se toparon con la gigante Diane. Su figura, que usualmente irradiaba calidez, se percibía ahora errática y desencajada. Goku, cuyos instintos vibraban ante cualquier distorsión de la realidad, se interpuso de inmediato entre Elizabeth y la gigante, fijando su mirada plateada en los ojos de Diane. «Diane, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Meliodas, desconcertado por el encuentro. La gigante pareció recobrar la lucidez por un fugaz instante, observando al capitán con una mezcla de angustia y reproche. «Capitán. Deberías estar guardando reposo en la cama, ¿qué crees que estás haciendo aquí fuera?», exclamó ella. Meliodas le explicó que Auk le había informado sobre su precipitada huida hacia Baste y que estaba preocupado por ella. No obstante, Diane no recordaba haber salido de la aldea, una confesión que sembró la duda en el grupo. Mientras Elizabeth palidecía ante el desconcierto, Goku mantenía una guardia gélida, escaneando el aire con sus sentidos. «Algo anda mal», sentenció Goku, su voz resonando como una advertencia funesta. «¿A qué te refieres, Goku? ¿Qué sucede?», preguntó Elizabeth, buscando refugio tras su hombro. «Esa energía, no me agrada», respondió él, sin apartar la vista de Diane. «Hay una distorsión en su aura». Sus palabras fueron la antesala del caos. La mente de Diane sucumbió a una magia de ilusión invisible. Ante sus ojos, la imagen de sus amigos se desdibujó hasta transformarse en las figuras de 2 caballeros sacros. Con un grito de furia, la gigante descargó un golpe devastador. Goku, con reflejos que desafiaban la gravedad, tomó a Elizabeth y a Auk por la cintura y realizó un salto prodigioso hacia atrás, aterrizando con suavidad en un saliente elevado para protegerlos, mientras Meliodas se veía forzado a esquivar los embates de su compañera. Meliodas comprendió de inmediato que Diane no los reconocía, cegada por un hechizo que alteraba su percepción. Comenzó entonces una persecución frenética.
Goku, cargando a Elizabeth y al cerdito sin mostrar el más mínimo esfuerzo, corría a la par de Meliodas mientras la gigante, poseída por una rabia incontrolable, destrozaba árboles y rocas a su paso, haciendo que el suelo vibrara como si la tierra misma estuviera aterrada. En medio de la huida, se toparon con dos campesinos, un niño y su padre, quienes se encontraban paralizados por el pavor. Meliodas los sujetó con presteza y todos se ocultaron en un pequeño precipicio, buscando el amparo de las sombras, mientras Diane los buscaba con estruendo sobre sus cabezas. Señor Meliodas, ¿qué le sucede a la señorita Diane? ¿Por qué actúa con esa ferocidad? Susurró Elizabeth, abrazada a Goku mientras observaba el rastro de destrucción. Bueno, es evidente que se volvió loca, respondió Meliodas con una despreocupación que ocultaba su análisis táctico, mientras depositaba al pequeño campesino a un lado, quien temblaba ante la proximidad de la muerte. La atmósfera se volvió asfixiante bajo el estruendo de los golpes colosales que sacudían la tierra. Meliodas, en un intento desesperado por someter a Diane y detener la carnicería, se lanzó al corazón del conflicto, pero tal como dictaba el destino de aquel hechizo perverso, su voluntad también fue quebrantada. El capitán de los 7 pecados capitales sucumbió ante la magia del caballero sacro, viendo ahora en la gigante a un enemigo mortal que debía ser eliminado. En medio del caos, Goku se convirtió en el único baluarte de cordura y protección. Con una agilidad que desafiaba las leyes de la física, cargó a Elizabeth y al cerdito entre sus brazos, mientras el pequeño niño campesino se aferraba con terror a su hombro. Goku corría entre la lluvia de escombros y árboles arrancados de cuajo, alejándolos del epicentro de la destrucción hacia un refugio más seguro, manteniendo siempre su cuerpo como un escudo humano ante cualquier proyectil de piedra. Su semblante era una máscara de seriedad absoluta. Aunque sus instintos guerreros gritaban que había un intruso manipulando los hilos, su falta de recuerdos actuaba como un grillete sobre sus sentidos. Podía percibir las vibraciones de energía, pero la señal era errática y engañosa. El rastro del caballero sacro parecía estar en todas partes y en ninguna. Por momentos, sentía esa presencia maligna emanando del propio niño que cargaba, para luego desvanecerse y reaparecer entre los choques de acero de Meliodas y los rugidos de Diane. Esta confusión comenzó a alimentar una irritación profunda y peligrosa en el pecho del Saiyajin. Las venas de su cuello empezaron a marcarse y su respiración se volvió pesada, cargada de una furia contenida ante la impotencia de no poder localizar al cobarde que se ocultaba tras las sombras. Elizabeth, al notar el cambio en el aura de Goku, sintió que el corazón se le oprimía de angustia. Conocía demasiado bien ese rastro de oscuridad que precedía a sus estallidos de cólera. No quería verlo sucumbir de nuevo al descontrol, a ese abismo de dolor y sangre que lo transformaba en una fuerza de la naturaleza implacable y asesina pero sufriente. Goku, por favor, mantén la calma, susurró ella, aferrándose a su pecho con la esperanza de que el sonido de su voz pudiera ser, una vez más, el ancla que lo mantuviera unido a la luz. La atmósfera parecía electrizarse con una tensión sobrenatural. Las venas negras, como raíces de una oscuridad primigenia, comenzaron a surcar la piel de Goku, palpitando al ritmo de un instinto asesino que rugía en su interior. En los rincones más profundos de su psique, una voz malévola y burlona lo incitaba a desatar el apocalipsis, a permitir que la furia devorara todo a su paso. Sin embargo, antes de que el abismo lo reclamara por completo, la voz de Elizabeth emergió como un bálsamo celestial. Fue un susurro de paz que cortó la bruma de su mente, silenciando al bufón oscuro que exigía sangre. Gracias a ese ancla de luz, Goku logró recuperar el dominio de sus sentidos, obligando a su poder a estabilizarse y permitiendo que la razón volviera a gobernar su espíritu. Elizabeth, al notar que la oscuridad retrocedía, sintió una oleada de alivio que le inundó el pecho. Una sonrisa de legítimo orgullo y ternura iluminó su rostro. Saber que ella, y solo ella, era capaz de amansar a la bestia que habitaba en el guerrero la llenaba de una satisfacción agridulce. Con un gesto cargado de afecto, tomó la mano de Goku entre las suyas, ofreciéndole su calor y su calma. Goku, sintiendo el contacto suave y firme de la princesa, terminó de apaciguar el fuego de su sangre. Su respiración se volvió rítmica, aunque su mirada oscura permaneció fija y gélida en la distancia, donde la confrontación entre Meliodas y Diane continuaba desgarrando la tierra. Desde su posición segura, Goku analizó la batalla con una frialdad táctica.
Observaba cada movimiento de Meliodas y Diane, buscando el patrón, la nota discordante en el aire que le revelara la ubicación exacta del titiritero que se ocultaba tras aquel velo de locura. La paz que Elizabeth le brindaba era ahora su arma más poderosa. La capacidad de observar el caos sin formar parte de él. El escenario se traslada ahora a los gélidos y húmedos pasillos de la prisión Baste, donde la atmósfera de disciplina militar ha sido reemplazada por una confusión absoluta. En una de las recámaras de la guarnición, la aspirante a caballero, Jericho, se encontraba en un estado que hería profundamente su orgullo guerrero. Rodeada por un grupo de soldados de bajo rango, la joven permanecía casi despojada de su dignidad. Su imponente armadura púrpura había desaparecido, dejando a la vista su ropa interior de un tono rosa pálido que contrastaba con la frialdad del lugar. Los caballeros menores, incapaces de mantener la compostura profesional, la observaban con hilos de sangre brotando de sus narices y un sonrojo que delataba su turbación ante la belleza de su superior. ¿Qué se quedan mirando, idiotas?, exclamó Jericho, cubriéndose con una mezcla de furia y vergüenza. Vayan ahora mismo por una armadura de repuesto. Es una orden, estúpidos. Los soldados, tropezando entre ellos y con los rostros encendidos, se dispersaron frenéticamente por los pasillos. Una vez sola, la indignación de Jericho estalló en un suspiro cargado de veneno. No podía borrar de su mente el recuerdo de Van, el zorro de la avaricia, sosteniéndola del cuello con una facilidad insultante, como si ella no pesara más que una pluma al viento. Recordó sus palabras burlonas mientras le arrebataba las piezas de metal. Es demasiado masculina para ti, niña, definitivamente no es tu estilo. A pesar de la rabia que consumía su pecho, un matiz casi imperceptible de sonrojo, nacido de la humillación pero también de la extraña audacia del pecado, cruzó sus mejillas. Sin embargo, el odio se impuso rápidamente. Juró entre dientes que el zorro pagaría aquel ultraje con cada gota de su sangre inmortal. Mientras tanto, en otro sector de la fortaleza, la figura espiada de Van deambulaba por los corredores con un aire de desánimo absoluto. Con un gesto de fastidio, dejó caer las piezas de la armadura de Jericho sobre las baldosas de piedra. El metal resonó con un eco. Era evidente que las proporciones del equipo eran ridículamente pequeñas para su imponente estatura. ¡Qué pérdida de tiempo!, murmuró Van, rascándose la nuca con desinterés, anhelando encontrar algo que realmente encajara con su estilo y, sobre todo, encontrar a su capitán. Sin embargo, su caminata indolente se detuvo en seco. Frente a él, bloqueando el paso con una presencia masiva y oscura que parecía absorber la escasa luz de las antorchas, emergió una silueta siniestra. Era Jude, el caballero sacro de los colmillos bizarros, cuya armadura negra exhalaba una intención asesina tan densa que el aire mismo parecía espesarse. El verdugo de la prisión estaba frente a él, portando el aura de quien ha reclamado 1000 almas. Van, lejos de mostrar temor, ladeó la cabeza. Una sonrisa lenta y afilada, cargada de esa confianza engreída que solo él poseía, se dibujó en su rostro mientras sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Vaya, pero si eres tú, Jude, el caballero sacro, pronunció su nombre con una cadencia burlona, como si saludara a un viejo conocido al que finalmente tiene el placer de destrozar. Final del capítulo 6.